Hola gente, ¿cómo están? Bueno, espero que estén bien. Siempre me gusta preguntarlo, por más que nos reunimos y nos preguntamos de nuestras vidas un poquito más seguido, pero bueno, me parece una forma de cordialidad y de respeto que yo siempre les pregunte cómo andan, ¿sí? Igual me sale así, así que bueno, vamos a continuar con nuestra parte de la asignatura sobre estudios contrastados. Vimos la seriada esófago gastroduodenal, donde estudiamos y vimos que estudiamos el esófago, pero también muchas veces el estudio del esófago se solicita en forma individual, ¿sí? O para controlar alguna cirugía o alguna patología particular del esófago, ¿sí? Entonces, el estudio se denomina tránsito esofágico, ¿sí? La metodología del estudio va a ser exactamente igual a como la vemos en la seriada. Lo único que en la mayoría de los casos, no en todos, en la mayoría, obviamos la maniobra de Valsalva. ¿Se acuerdan que era para controlar la tonicidad de la válvula cardíaca, correcto? Del cardias, ¿sí? Por favor, recuerden que la válvula cardíaca no tiene nada que ver con el corazón, ¿sí? No se van a equivocar. Si hay alguna pregunta en el examen, cuidado, ojo con eso. Mire que el profesor es tramposo y les puede preguntar algo de eso, ¿sí? Así que atentis. Bueno, como decía, el estudio se llama tránsito esofágico. Vamos a ver en qué consiste. Como mencioné recién, decimos que el esófago puede estudiarse solo para confirmar o descartar patologías del mismo. Una de las patologías más conocidas del esófago es el divertículo de Zenker, ¿sí? Además de las estenosis o lesiones neoplásicas, o sea, lesiones tumorales o, como les mencioné, controles postquirúrgicos, ¿sí? Pueden ser lesiones de emergencia, por ejemplo, una herida de bala, una herida de arma blanca, puede requerir que estudiemos el esófago para ver alguna lesión a ese nivel, ¿correcto? Puede surgir en la guardia. Por suerte no se da no se da seguido, pero alguna que otra vez nos ha tocado controlar por algún, como mencioné, por alguna herida de bala o por sobre todo herida de arma blanca, ¿sí? Algún cuchillo o algo que fue al cuello, y lo que se trata es de controlar la indemnidad del esófago, ¿sí? Muy bien. Bueno, el divertículo de Zenker se forma por la protrusión de la mucosa de la pared posterior de la faringe a través de los músculos constrictor de la faringe y el músculo cricofaringeo, ¿sí? Una protrusión es una saliencia, es algo que sobresale y a veces compromete a una región vecina, ¿sí? Ven que en este caso lo que está comprimiendo es la pared posterior de la faringe, ¿sí? Entonces da una imagen como de nido donde se queda contenido el medio de contraste, ¿sí? El bario. Acá, estos son imágenes de un libro. En general, el diagnóstico se demuestra mucho mejor en lo que es en la placa de cervical perfil, obviamente con el trago de sulfato de bario, ¿sí? O de yodo, si sospecho, recuerden, de alguna eh, perforación, ¿correcto? En el caso del divertículo de Zenker, no corremos riesgo de que haya ningún tipo de perforación, salvo que acompañe otra patología al divertículo. Entonces, ahí sí, quizás el estudio deba realizarlo con un medio de contraste iodado, ¿correcto? Creo que expliqué entonces la protrusión, que es una sobresaliencia, una saliencia. Constituye uno de los divertículos que afectan más frecuentemente al esófago, siendo más común en los hombres, con una relación de 3:1 con respecto a las mujeres. Esto es información que yo les brindo para que tengan, ¿correcto? Esto, quédense tranquilos, que no va a entrar en el examen, ¿sí? Sí puedo preguntar cuál es el divertículo o cuál es
la patología que puedo llegar a reconocer en general en, por ejemplo, en el estudio del esófago. ¿Correcto? En cuanto a la edad de presentación, lo más habitual es que aparezca entre los 50 y 60 años. ¿Sí? Acá tenemos otras imágenes. Estas imágenes creo que son nuestras, o también las saqué de algún libro, pero me parece que son nuestras imágenes. Fíjense cómo hace una bolsa que contiene parte del líquido, y fíjense en el perfil. Hay veces que hay divertículos que son muy evidentes, como el que estamos viendo, y otros son un poco más pequeños. Entonces, por eso les digo que la placa de referencia donde yo mejor lo visualizo es en la placa de perfil. ¿Sí? Fíjense cómo hace un nivel, tengo la región aérea, comparte en el esófago, obviamente, y después muy despacio va volcando el resto del contraste. ¿Sí? Fíjense cómo lo vacía. Fíjense cómo cae como en cascada, ¿sí? Muy poquito, correcto, y así, digamos, queda contenido el bario. Imagínense que cuando ese paciente toma líquido o come, también va pasando lo mismo, va quedando restos hasta que pueden ser digeridos normalmente, correcto, es bastante molesto. Bueno, acá lo que tenemos es una lesión neoplásica, es un adenocarcinoma, importante tal cual como estamos viendo en las placas convencionales, entender la anatomía normal para ver cómo se ve modificada con las diferentes patologías con las que nos podemos encontrar. ¿Sí? Recuerden que nosotros no somos médicos, no le vamos a poner nombre y apellido a la lesión que veamos, por ejemplo, en este caso en el esófago, pero es interesante siempre saber que hay algo que no está normal, ¿correcto? Después, si me interesa aprender el nombre y aprender a reconocerlo, es mejor para mí, ¿correcto? Marca mi profesionalismo dentro de la tarea, ¿correcto? Fíjense acá, por ejemplo, en esta imagen de esófago, cómo tenemos contenido, cómo tenemos un stop del vario, se achica esta porción del vario, fíjense cómo va pasando solo por los bordes, ¿sí? Por la pared anterior y posterior del esófago, hasta que se vuelve a unir y también igual hay una disminución del calibre. ¿Sí? Fíjense cómo se ve dañada la pared del esófago. ¿Se acuerdan que cuando nosotros hacíamos el estudio del esófago en la seriada, cuando realizábamos la última adquisición, la última placa, que era el control del esófago torácico, controlábamos las características, la longitud y el diámetro. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces, acá vemos cómo está alterada el diámetro y las características del esófago, o sea, las paredes. Entonces me doy cuenta que ese paciente tiene una lesión a ese nivel. ¿Sí? Recuerden, obviamente, que nosotros no podemos dar ningún tipo de información a los pacientes de los hallazgos encontrados en el estudio o en la radiografía. ¿Sí? Mucho cuidado con eso. Bueno, acá tenemos también otro tumor de esófago. Es una placa en oblicua, una panorámica. Fíjense cómo tengo el contenido del esófago y después se achica, disminuye el calibre del mismo, toda la parte, digamos, la parte media de la región torácica del esófago, y luego se normaliza. En general, muchas veces acá la cirugía obviamente es radical, no hay tratamiento, hay que ver si bueno, hay metástasis o secundarismos, pero en general son bastante cruentas las cirugías, se amputa el esófago por sobre el tumor, por debajo del tumor y se trata de unir al estómago. ¿Sí? Es una cirugía bastante compleja y muchas veces los pacientes no quedan muy bien. Es bastante difícil y el pronóstico no es muy bueno cuando nos encontramos con un tumor de esófago. ¿Sí? Bueno, fue cortito lo de esófago, aclarar un par de patologías que habíamos visto, digamos, en la seriada, más
la patología más característica del tránsito esofágico, que es el divertículo de Seneca, ¿correcto? Bueno, vamos a otro tema, a otro estudio, que es el colon por enema. Este seguro entra en el examen porque son los más comunes, los que más realizamos. Así que este estudio entra segurísimo, igual que la serie A. ¿Sí? Muy bien, vamos a ir avanzando, vamos a describir un poquito la anatomía, explicar un poquito el estudio. Primero vamos a hablar un poquito del estudio, qué características tiene. Vamos a decir que mediante este estudio se examina la región del colon en toda su extensión. O sea que voy a estudiar el colon en su totalidad. Utilizamos varios, tal cual como mencionamos, que lo utilizamos para vísceras huecas, y para este estudio la administración de contraste es por vía anal. Recuerden que la seriada obviamente es por la cavidad oral, por la boca, y en el caso del colon por enema, las enemas en general son anales, así que la introducción del medio de contraste es por vía anal. En general se realiza en doble contraste, tal cual como vimos en la seriada, siendo este, como ya vimos el aire, obviamente ya lo sabemos cuando hablamos de doble contraste, hablamos del contraste propiamente dicho, el sulfato de bario, por ejemplo, más el aire, ¿correcto? El cual será introducido en el colon en forma mecánica. Esto ahora después lo vamos a ir aclarando un poquito para que se entienda por qué digo en forma mecánica. Y no utilizando un agente químico o una medicación, ¿sí? El agente químico, ¿se acuerdan? El productor de gas, el efervescente, que era la simeticona, ¿correcto? El sobrecito que le dábamos al paciente para ingerir previo a la mucosografía, ¿sí? ¿Se acuerdan? Yo les menciono capaz esto porque cuando escuchan lo de colon, quizás les voy recordando alguna cosita de seriedad, entonces como que van refrescando conocimientos y me parece que les va a ser bastante útil, ¿correcto? Bueno, entonces recordemos que la forma de introducir el aire en el colon va a ser de manera mecánica, mientras que en la seriada, por ejemplo, va a ser mediante un químico, ¿sí? Mediante una medicación, ¿correcto? Imagínense que si yo le doy el sobrecito a ese paciente para que trague y luego siga tragando para que se convierta en aire, digamos que infle el estómago y las vísceras, hasta que llega al colon pasaría bastante tiempo y seguramente no va a ser de la eficiencia que requerimos, ¿correcto? Ahora van a ver con el transcurso de la charla por qué requiero de la utilización del aire, ¿sí? Muy importante. Muy bien, vamos a avanzar. Bueno, vamos a revisar un poquito la morfología del colon. Vamos a tener la región terminal, que es el ano, luego voy a tener el recto, la región del sigma, después voy a tener el colon descendente, voy a tener lo que conocemos como la flexura esplénica o el ángulo esplénico, el colon transverso, que va a ir de un lado al otro, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, la flexura hepática o el ángulo hepático, el colon ascendente y la región del ciego y el apéndice si el paciente lo tiene, ¿correcto? Este grafiquito yo siempre me encargo de decirle cada vez que invito a alumnos o vienen conmigo para ver estudios contrastados. El esquema que estamos viendo acá es muy lindo, está en todos los libros de anatomía, tal cual así, pero la realidad cuando nosotros atendemos a los pacientes hay mucha variabilidad en cuanto a la arquitectura del marco colónico, ¿sí? Esto es el marco colónico con todas sus estructuras y sus nombres, entonces algunos sí tienen la morfología, la forma que vemos en el libro de anatomía, pero otros tienen una forma totalmente variada, ¿correcto? Entonces es importante igual entender cada región, cada porción de la región del colon, ¿sí? Muy bien, acá tenemos otro esquemita donde voy a ver el orificio ilial, donde se encuentra la válvula iliocecal. Recuerden que va a estar en la región terminal del intestino delgado, que es el ilion. Entonces, esta válvula lo que va a permitir, lo que va a evitar, es que
los desechos que vuelca el intestino delgado hacia el colon regresen hacia él, ¿correcto? Entonces expulsa de dentro hacia afuera, impidiendo el retroceso, por ejemplo, de esos desechos, ¿correcto? Esos desechos orgánicos. Entonces, esta va a ser la región que nosotros también conocemos como secoapéndice, es la región del ciego por el apéndice, entonces también la conocemos como región del secoapéndice. Recordemos que entonces los elementos para expeler, ¿sí?, los residuos vienen del intestino delgado, última porción del ilion, ¿correcto? Entonces llegan al colon ascendente, ángulo, colon transverso, ángulo, colon descendente, sigma, recto, ano y obviamente la defecación, ¿correcto? Después es importante estudiar, me permite estudiar muy bien los pliegues, el colon, más controlar las austraciones, que son estos espacios, ¿sí?, entre el colon, ¿correcto? Las actuaciones son diferentes entre el intestino delgado y el intestino grueso, ¿sí? Eso después vamos a ver cuando veamos el tránsito del intestino delgado, que es otro tipo de estudio contrastado. Bueno, continuamos, esto se lo dejo para que lo chumen. Bueno, vamos a hablar un poquito de la anatomía del intestino grueso. La longitud en general es de 150 centímetros, el diámetro varía de entre 3 y 8 centímetros, depende de la región del colon. Se divide en ciego y apéndice, o como les mencioné recién, la región del secoapéndice, una región ascendente, una región transversa, una región descendente. Entre las mismas van a estar las flexuras o los ángulos, que van a tener que ver con el lugar por donde, o el órgano con el que tienen relación. En el caso del ángulo hepático con el hígado, en el ángulo esplénico con el bazo, ¿correcto? Luego voy a tener el colon sigmoides, que es parte del mesenterio móvil, o sea, ahí depende el decúbito que posicione al paciente, va a sufrir alguna modificación. Y después el área del recto, que es el área retroperitoneal y es fija, ¿correcto? Muy bien. Indicaciones, en caso en que, ¿para qué me sirve la solicitud del colon o la realización del estudio del colon por enema? Bueno, sospechas de cáncer, divertículos, pólipos, enfermedad inflamatoria, fístulas, vólvulos, hernias, eventraciones, megacolon, variaciones del ritmo intestinal, anemia, sangre oculta en materia fecal, rectorragia, diarrea, constipación, dolor abdominal, ¿sí? Algunas de las cositas que figuran acá las pueden buscar en internet para saber qué características tiene. Igual nosotros vamos a ver muchas características cuando veamos patologías, ¿correcto? Pero si les interesa, digamos, instruirse un poquito más en algunas cosas, lo pueden hacer, no hay ningún tipo de inconveniente. Al contrario, lo va a hacer mucho, ¿sí? Bueno, la utilidad. Esta técnica se utiliza para estudiar la superficie mucosa, tal cual como mencionamos recién, y para la detección de lesiones pequeñas, pólipos pequeños, ulceraciones finas, mucosa granulosa, nódulos linfoides y pequeñas lesiones césicas. ¿Sí? Bueno, acá les muestro un papelito, que es el que nosotros le damos a nuestros pacientes. Es importante que lleven una dieta previa al estudio, con una medicación que los va a ayudar a evacuar el intestino. Al momento que lleguen con nosotros, tienen que tener el intestino perfectamente limpio, ¿correcto? Pues vamos a ir viendo por qué. Bueno, la preparación del paciente va a concurrir con 8 horas de ayunos, deberá concurrir con estudios previos si los tuviera. Esto siempre es importante para la mayoría de los estudios, sobre todo los estudios nuestros, los contrastados, las tomografías, las resonancias. En las placas en general no hace falta con nosotros que lleguen con estudios previos porque generalmente los controla el médico que deriva, ¿sí? Pero los estudios como los estudios contrastados es importante porque, por ejemplo,
si estamos controlando alguna lesión, está bueno tener el estudio anterior para compararlo con el que nosotros realicemos, y obviamente después los doctores pueden comparar un estudio con otro y realizar un informe más correcto, ¿no? Bueno, el interrogatorio previo médico es importantísimo por la consulta de antecedentes o enfermedades, los motivos por el que concurre con nosotros, la explicación, lo que les mencioné en la seriada, sobre la realización del estudio y consultar por el cumplimiento de la preparación previa. Es importante que el paciente sea honesto con nosotros y nos diga que la última evacuación que tuvo fue líquida, ¿sí? Y lo más clara posible. Eso significa que el colon se limpió correctamente, ¿sí? Que no fue con restos, si me permiten decirlo, con pedacitos de materia fecal, ¿correcto? Eso quiere decir que la limpieza intestinal no fue correcta, o no hubo un cumplimiento efectivo de la dieta, o de la forma de tomar la medicación, o muchas veces tenemos un intestino un poco más largo, que se da muchas veces, entonces nos cuesta capaz realizar un día más de preparación. Eso lo vamos controlando nosotros, y es parte del interrogatorio, y es parte de una placa previa que muchas veces le hacemos al paciente antes de comenzar con el estudio propiamente. ¿Sí? Acá lo que yo les mencioné en la seriada, la explicación de la realización del estudio. ¿Se acuerdan que yo les dije que en general el médico que deriva es el que debería de explicar el procedimiento al que se le va a llevar a cabo al paciente? La realidad es que no les dicen nada, entonces cuando nosotros empezamos a comentar cómo va a ser el estudio, cuando llegamos a la parte que le decimos que hay que introducir una cánula, ahora van a ver lo que es, en la cola para poder pasar el contraste, muchos pacientes se niegan y abandonan el cuarto, ¿correcto? O sea, nosotros, como les mencioné antes, no podemos obligar al paciente a llevarse a cabo el estudio, ¿correcto? Después lo discutirá con su médico y él dará a entender en razón o no, ¿correcto? Muchas veces no entran en razón y después cuando vuelven con nosotros se sospechaba de una patología y bueno, pues esa patología fue mucho peor, ¿correcto? Entonces, bueno, sobre todo cuando hay antecedentes familiares. Por ejemplo, el cáncer de colon, cuando yo tengo antecedentes familiares, es muy importante que me realice, en general, después de cierta edad, un colon por enema todos los años, o una fibrocolonscopía, que tiene sus inconvenientes, porque a veces no permite estudiar todo el colon, entonces es bastante complejo, pero el colon por enema es un estudio que tiene muchos años, y la realidad yo creo que por unos cuantos años más, igual junto con la seriada, es un estudio que no puede ser reemplazado por más que se hacen estudios con tomografía o con resonancia, pero el colon por enema y la seriada tienen un aval muy importante en cuanto al diagnóstico. Así que creo desde mi opinión, que por unos cuantos años no hay otra forma de estudiar, ¿sí?, el colon. Igualmente no hay muchos lugares, sobre todo privados, en donde se realicen ya estudios contrastados. La realidad es que la mayoría de los lugares privados casi no realiza estudios contrastados por una cuestión de que no gana demasiada plata, es una realidad, y, y tienen un riesgo particular. Entonces prefieren atender pacientes con radiografías comunes, muchos pacientes, obviamente para poder facturar y ganar dinero. Entonces la mayoría de los lugares que quedamos haciendo estudios contratados somos algunos, tampoco no todos, algunos hospitales públicos, ¿no? El caso nuestro, por ejemplo, es un hospital en el cual realizamos una gran cantidad de estudios contratados. Igual también los pedidos han bajado mucho, pero bueno, se sigue utilizando, ¿sí? Bueno, técnica del colon por doble contraste, fundamental, como mencionamos recién, la preparación intestinal, ¿sí? ¿Por qué? Porque la presencia de excesos de residuos fecales elimina toda validez que pudiera tener la exploración, dado que lleva a errores diagnósticos, ¿sí? Eso después vamos a ir hablando más adelante, pero lo que ustedes tienen que entender es
En la seriada yo lo que tengo que tener es el estómago vacío, ¿correcto? Sin, a lo sumo puedo tener el líquido de retención, que es una parte, una variabilidad, una pequeña patología del paciente que puede tener una pequeña cantidad de líquido de retención. En caso del colon por edema, yo lo que necesito es que el colon, todo el marco colónico, esté liberado de materia fecal. Por esto es importantísimo. Y hace el tener un estudio óptimo, diagnóstico, y que sea valedero, ¿correcto? Muy bien, bueno, acá tengo el material que voy a utilizar. Voy a tener lo que es la cánula, depende de la marca también del producto, son diferentes, hay algunas que son un poco más rígidas, algunas que son un poco más flexibles. Voy a tener una manguerita con un clip, ahora esto vamos a ir viendo para qué sirven cositas. Tengo un pico que va a ir en el pico del sachet de Vario. Acá lo que tengo es el sachet de Vario en presentación líquida. ¿Se acuerdan que en la seriada lo teníamos en polvo? Acá lo tenemos en una presentación líquida, ¿correcto? Este sachet se completa con una cantidad X de agua, en general de medio litro a 750 centímetros cúbicos para completar 1 litro en total de contraste. Se llena con agua tibia, es importante para poder diluir bien el contraste, se bate. Una vez que coloco el agua tibia, el doctor o nosotros estamos colaborando, se bate todo ese sachet, se hace una mezcla homogénea, se cambia la tapita por el pico, donde va a introducirse la manguera, ¿correcto? Y después, obviamente, que el vario con la cánula introducida en el ano del paciente, se va a proceder a ingresar el contraste en el marco colónico, ¿sí? Después acá ustedes ven una agujita, una jeringa y 2 ampollitas. Estas son ampollitas de buscapina, ¿sí? Butilbromuro de iosina, o iosina. La buscapina la conocen todos. Ahora vamos a ver para qué la utilizamos. Obviamente el médico trabaja con guantes, el paciente obviamente que se le pone una bata, y importante, creo que no lo menciono acá en la clase, pero ya sabemos que retiramos todos los elementos que vayan a interferir con nuestra exploración, ¿correcto? Les voy a hacer una pequeña aclaración con respecto a la dilución de agua y bario. Por ejemplo, nosotros en el último momento que estábamos haciendo estudios contrastados, el contraste tal cual como el de la seriada que les mencioné era de muy baja calidad, era muy berreta. Entonces, la realidad que la cantidad de agua que poníamos era capaz de 200 o 250 centímetros cúbicos, muy poquito. ¿Por qué? Porque diluimos mucho el bario y después nos cuesta mucho visualizarlo en el monitor y en la placa. Entonces, dependemos mucho, como mencioné también en la seriada, de la calidad de la medicación que estamos utilizando, ¿correcto? Pero escapa a nosotros. Eso es algo que es la compra del hospital. Después nosotros podemos cuestionarla, todo, pero bueno, lleva unos pasos bastante complejos. Yo cuando era coordinador del servicio, me encargaba de las compras y de las licitaciones junto con mi jefe, y en muchas ocasiones tuvimos que, digamos, cuestionar muchas compras, tanto de medicaciones como de elementos, por ejemplo, de los líquidos que se utilizan para la preparación de los líquidos de las reveladoras automáticas, ¿sí? De muy baja calidad, arruinaban las máquinas, entonces había que discutir con los ingenieros de la empresa, entre nosotros, porque arruinaban las placas, porque arruinaban la máquina. Es muy engorroso, pero bueno, en algún momento se consigue, ¿sí? Y obviamente lo que busca uno es que tener una medicación que sirva tanto para nosotros, para que sea un estudio óptimo y que obviamente que le sirva al paciente y que no se haya preparado al cohete, ¿correcto? Y que después el estudio no sirva para nada, no lo ayuda. Bien, pero esas son cuestiones como más políticas o más administrativas, ¿sí? Bueno, como mencionamos, la buscapina, la droga es la iosina. La función es un antiespasmódico, ¿correcto? Acá yo les busqué la definición de un diccionario médico para que la tengan. Va a ser el espasmo, es para evitar el espasmo, ¿correcto? La buscapina, todos hemos tomado alguna vez alguna buscapina.
Entonces, la definición es el espasmo es la contracción muscular involuntaria de aparición brusca. O sea que el espasmo surge de la nada. Uno a veces vio que está bien y de repente empieza a haber retorcijones de panza, por ejemplo. Bueno, esos son espasmos del colon, ¿sí? Es una contracción brusca y transitoria. Puede ser de un vaso sanguíneo, de un bronquio, a nivel del esófago, del píloro, u de otros órganos huecos, ¿correcto? Como el colon, que es lo que estamos viendo. Ustedes lo que tienen que entender es que el colon tiene sus movimientos peristálticos que ¿qué hacen? Ayudan a movilizar esos residuos hacia la región anal, ¿correcto? Para expulsarlos, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que pensar que nosotros vamos a ir al revés de la naturaleza, ¿correcto? De cómo está acostumbrado a trabajar el colon, ¿sí? El colon está acostumbrado a expulsar material, no a que le introduzcan material. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, queramos introducir el sulfato de bario en el colon, el primer reflejo que va a tener el cuerpo, el organismo, el colon, en este caso, es tratar de expulsar ese líquido que yo estoy queriendo ingresar. Entonces, se realizaría como una lucha muy compleja entre la introducción del líquido y que el colon quiere sacarlo. Hay veces que hay contraindicaciones en cuanto al uso de buscapina y obviamente, bueno, el estudio se realiza sin buscapina, lo cual muchas veces nos cuesta bastante, ¿sí? Ahora después lo vamos a ir viendo y comprendiendo. Pero lo importante que tienen que entender ustedes es que la iosina, o sea, la buscapina que nosotros le vamos a inyectar de forma intramuscular, a nivel deltoideo o a nivel del glúteo, lo que va a hacer es disminuir esos espasmos a nivel del colon. Entonces, lo que va a pasar es que el colon, digamos, luche un poquito menos para expulsar el bario que nosotros vamos a introducir en el colon, ¿sí? Muy bien. Obviamente tiene las contraindicaciones como cualquier medicación. Las mismas son el glaucoma, que es la presión ocular, asma, obstrucción genitourinaria o del tracto digestivo, colitis ulcerosa grave o hipersensibilidad conocida al fármaco, ¿correcto? Es muy importante al momento de que el médico está interrogando al paciente que le pregunte si alguna, al margen de las enfermedades previas, donde puede darse a conocer que tiene glaucoma, que tiene asma o que tiene alguna de estas características que mencionamos, el paciente se le puede preguntar también si alguna vez tomó buscapina, en caso que nos diga que sí, bueno, está acostumbrado, sabemos que en teoría no tenemos contraindicación para administrarle la buscapina previo a la realización del estudio, ¿correcto? Bueno, vamos a la primera etapa del estudio. En primer lugar, como mencionamos, se va a administrar 2 ampollas de iosina, buscapina, a nivel intramuscular o si no deltoidea, si no hay contraindicación, tal cual como lo mencioné, ¿sí? Luego, con el paciente en decúbito lateral, se introduce la cánula untada con vaselina en el orificio anal y se fija, ¿sí? Generalmente la fijamos con un poquito de cinta, se le pasa una rueda de cinta adhesiva en la manguerita y después otra parte de cinta pegada a nivel de los glúteos. Entonces, lo que evitamos es que la cánula, el paciente la expulse de la región anal, ¿correcto? De la orificio anal. Muy bien, para luego poder proceder a instilar, o sea, a introducir el medio del contraste en la cavidad colónica para llenarla y permitir su pinción. El llenado se realiza en decúbito prono, preferentemente, o si no, en decúbito supino. Acá es un tema que a veces nosotros tuvimos etapas en que lo llenábamos con el paciente en decúbito prono, o si no, a veces boca arriba. Igual siempre también va a depender de digamos, la disposición del paciente. Hay pacientes que tienen algún inconveniente en ponerse en decúbito prono, entonces nos va a complicar una parte del estudio, pero digamos el llenado lo podemos realizar boca arriba, ¿correcto? Siempre tiene que ser el mismo realizado para yo poder ver el colon de frente, ¿correcto? Porque si no,
no voy a tener una correlación de la anatomía colónica. Entonces es muy importante que el paciente esté de frente o boca abajo o boca arriba, ¿sí? Pero nunca lo lleno todo el colon de perfil porque voy a tener superposición de estructuras, ¿sí? Recuerden que voy a tener, por ejemplo, el colon ascendente, el colon descendente, ubicados uno arriba del otro, ¿sí? O superposición de los ángulos, ¿correcto? Entonces, tengo que tener ciertos cuidados que ahora van a ver por qué no debo de llegar con el contraste a la región del colon ascendente, ¿sí? Muy bien. Bueno, acá tenemos un esquemita, tengo la cánula se introduce una parte de la misma, o sea, no es que se introduce toda la cánula que ustedes vieron en la pantalla, se introduce una parte, una pequeña porción, que es la que a mí me sirve para, tiene un par de unos orificios chiquitos y otro más grande, por donde va a salir el medio de contraste, ¿correcto? Entonces, la cánula es introducida en el colon, voy a tener la manguerita que les mencioné, ahora después lo vamos a ver que tengo en las fotos, obviamente. El contraste va a comenzar a ingresar y ven que el colon lo tengo de frente, ¿correcto? Si no, estaría en un problema. Entonces voy a ver cómo el contraste va a pasar por el recto, por el sigma, obviamente que vamos antinaturalmente, ¿correcto? No como estamos acostumbrados a que el colon trabaje para expeler los residuos, ¿correcto? Entonces, región del recto, región del sigma, región descendente del colon, la flexura o el ángulo esplénico, el colon transverso, la flexura hepática o ángulo hepático, el colon ascendente y la región seco-apendicular, ¿correcto? Muy bien. Voy a aprovechar a explicarles, aprovechando el esquema que tengo acá, cuando yo introduzco el contraste, no llego con toda la presión del mismo hasta la región del ciego, ¿correcto? ¿Por qué? Porque si tengo un exceso muy importante de bario, estoy haciendo mucha fuerza, la válvula iliocecal puede ser la fuerza a que no sea continente, entonces lo que va a pasar es que parte de ese contraste pase al intestino delgado, entonces puede obstruirme la visualización que yo necesito tener del colon. Tal cual como hice rápido la etapa de la mucosografía en la seriada, ¿se acuerdan que yo necesitaba que ese paciente tome la parte de contraste un poquito más espesa, que diera las dos vueltas sobre sí mismo y que ahí enseguida realizo la placa de frente y la placa de oblicuo, ¿sí? Porque si no, se me superpone la región del duodeno y del intestino delgado en la región gástrica y no podría examinarla como ¿correcto? Entonces acá pasa lo mismo. Nosotros en general vamos a llegar hasta esta parte con líquido, esta parte no. Entonces después lo que hacemos en general es poner al paciente el decúbito lateral izquierdo, entonces por volcado el líquido va a llegar a la flexura hepática y va a descender al colon ascendente, ¿correcto? Y llegando al cielo, ¿sí? Ahora yo les voy a explicar un poquito después cómo es la maniobra, para que se entienda. Igual es una maniobra física, para introducir el contraste y para que ya no se introduzca más, ¿correcto? Muy bien. Bueno, acá tenemos a mi amigo, el doctor. Esta foto la sacamos hace unos cuantos años para otras clases en el cuarto de telecomandado, ¿correcto? Así que se dan cuenta que es distinto el equipo a cómo mostramos la seriada. Fíjense que tengo el sachet, ahí ven el bario, tengo aire después, no lo completo todo, ahí lo que se está haciendo es introducir el contraste por una cuestión física, lo que se denomina método de Bagage. El líquido está arriba, obviamente por presión, desciende. Bueno, acá está la cánula introducida en el ano del paciente y en el monitor vamos a ir viendo cómo el contraste va a atravesar las distintas porciones del marco colónico, ¿sí? Cuando yo llego a la región que les mencioné, a la región media del transverso o a veces hasta el ángulo hepático, lo que puedo hacer es bajar el sachet al piso, entonces ya no va a poder introducir más contraste, y si no también tengo
esa llavecita que yo les mostré, con eso clampeo la manguera, entonces impido el pasaje de contraste hacia el cuerpo del paciente, ¿correcto? Acá ven que estamos llenando al paciente el decúbito pro, ¿correcto? ¿Sí? Entonces voy a ir viendo en el monitor, a medida que se va introduciendo el contraste, cómo discurre por las diferentes porciones del marco color. ¿Sí? Muy bien. Acá hay una aclaración muy importante. En personas añosas, o sea, personas gerontes, personas grandes o con algunas patologías a nivel del orificio anal, cuando tienen un orificio anal atónico, quiere decir que no pueden apretar la cola y contener, digamos, el líquido o, por ejemplo, la materia fecal dentro del colon, es recomendable utilizar una sonda balón, que muchas veces viene en el kit de colon por enema. Es una cosa que viene aparte, o sea, ahí el kit saldría más caro. En general nosotros nos compran el kit común, no tenemos sonda balón. La sonda balón presenta un globo que bloquea la región anal, impidiendo la fuga de contraste. Ahora vamos a ver que les tengo fotitos y les muestro cómo funciona. Si no contamos con una sonda balón, que es lo que nos pasa a nosotros, por ejemplo, puede reemplazarse con una sonda uretral o lo que se llama sonda Foley, de un calibre grueso. La sonda uretral es la que se le pone al hombre o la mujer cuando está internado, por ejemplo, muchas veces en terapia intensiva o posterior a alguna cirugía y que necesita vaciarse la vejiga y el paciente no lo va a poder hacer de forma manual o no va a poder moverse, entonces se le introduce una sonda Foley, el cual va a un reservorio donde va a ir la orina, ¿correcto? El paciente puede orinar tranquilo y va a salir por esa manguerita. Así ahora lo vamos a ver. Muy bien. Acá tengo el accesorio de sonda balón. Esto nosotros a veces cuando licitamos, en una época, hace muchos años, cuando realizábamos la licitación, nos venía el colon por enema, todo, más el accesorio de sonda balón, ¿sí? El accesorio de doble contraste. Vuelvo a repetir, es muy costoso, vieron que todas estas cositas, bueno, casi que sale lo mismo que el kit de medicación, ¿correcto? Entonces, la realidad, obviamente, como se achican costos, no tenemos accesorio de doble contraste, o sea, sonda balón, por lo tanto nos arreglamos con la cánula común o la sonda Foley que les mencioné anteriormente. Fíjense que acá lo que tengo es una perita, acá no sé si llegan a ver que hay como una membranita, esto es un globo que hay ahí, cuando yo aprieto esta bolsita, acá se infla, entonces lo que hace es retener la cánula dentro de la región anal, ¿correcto? Del paciente. Y por acá lo que hago es introducir el aire al colon, ¿sí? Parece que es una perita parecida a los tensiómetros, entonces puedo introducir el aire hacia el colon. Recuerden que lo realizo en doble contraste, ¿correcto? Necesito introducir aire. Entonces, por intermedio de esta perita, introduzco el aire al colon, ¿sí? Y con esta otra, digamos, este cuadradito que también se infla, lo que consigo es inflar el balón que trae en la región final de la canulita, ¿correcto? La tenemos un poquito más cerca, la pera con su comunicación, la cánula, acá en este extremo iría la manguerita que va a permitir el ingreso del bario hacia el colon del paciente, ¿correcto? Una va aire, la otra infla el balón y por el otro introduzco el sulfato de bario, ¿correcto? Acá lo vemos más grande, tengo la manguerita donde va el bario, por donde va a introducir el bario, la manguerita de inflado del colon y la manguerita de inflado del bario. Acá tenemos esta, no sé cómo decirle, esta bolsita que la aprieto también se puede clampear porque si no se me desinflaría el balón. Acá yo lo que hice es apretar la bolsita, clampear y acá vemos la sonda con el balón inflado. ¿Se entiende? La cánula va a estar en la región anal y esto va a estar rodeando la región perianal
lo que va a impedir la salida de la cánula del ano, ¿correcto? Porque en algún momento al paciente se le pide que haga un poquito de fuerza como para expeler el contraste que se le ha introducido, entonces muchas veces hacen fuerza y pueden expulsar la cánula, ¿correcto? Nos ha pasado igual muchos pacientes que han sacado la cánula inflada, igual más que esta, ¿sí? Depende de los pacientes. Muy bien, esperen que voy a sacar el láser y les voy a mostrar cómo funciona, pues si con el láser no me lo permite hacer. Acá les muestro cómo se infla, obviamente. Yo acá estoy filmando y estoy inflando el balón. No puedo clampearlo porque en una mano tengo el teléfono y en otra mano estoy mostrando cómo se infla. Pero una vez que inflo el balón a lo que yo requiero, clampeo con esta llavecita y impido que el aire del balón se pierda, ¿correcto? Pero fíjense cómo funciona. Ahí vemos. Espero que lo lleguen a ver. Fíjense cómo se infla el balón. En general no es que le voy dando mucho aire, ¿correcto? Aprieto una vez y clampeo, entonces el balón se mantiene inflado. ¿Ven? Ahí yo dejé de inflar, obviamente se desinfló el balón. Mientras estoy estimulando, digamos, la almohadilla esa, estoy introduciendo aire en el balón, ¿correcto? Bien, espero que se entienda, supongo que sí, porque se ve. Bueno, y acá lo que les muestro es lo que utilizamos nosotros a veces también, es una sonda Foley. Esta es una sonda uretral, ¿correcto? Es una sonda que en la normalidad no se utiliza para poner en el colon, ¿correcto? Hay de diferentes calibres, por lo tanto yo lo que voy a optar es por una sonda de un calibre bastante grueso, en general es una de 24 French, se llama, es bastante gruesa la manguera, ¿por qué? Porque yo necesito introducir el bario, fíjense que los agujeritos son muy chiquitos, es bastante engorroso introducir el bario utilizando la sonda Foley, sobre todo después para vaciar el colon que está, el bario, perdón, que está en el colon. Ven que tengo 3 vías acá, en general yo la que utilizo es una sola, tengo que enhebrar esto que es de goma en la cánula, me lleva un trabajo, necesito enhebrar esto en la cánula, ¿para qué? Para comunicar la cánula con la manguerita y el bario para poder ser introducido en el colon del paciente, ¿correcto? Ojalá pronto podamos verlo en el hospital. Bueno, es una sonda Foley de 3 vías, obviamente las otras no se utilizan, no requerimos usarlas. Perdón, sí, una la utilizamos porque en el extremo tenemos un balón tal cual como les mostré, me estaba equivocando, pido disculpas. Introducimos una jeringa y le introducimos aire, entonces vamos a inflar lo que está en la punta de la sonda Foley, que también es un baloncito, ¿sí? Imagínense que cuando la ponemos en la vejiga, también lo que se hace es inflar el balón. ¿Para qué? Para que el paciente no se la pueda sacar o no se salga, entonces queda aferrada, digamos, a la región de la vejiga para poder, digamos, que el paciente pueda orinar tranquilamente, si tiene que hacer fuerza, que haga y que la sonda no sea expulsada, ¿sí? Entonces, por una de estas vías introducimos aire para inflar el balón y por la otra el contraste para llenar el marco colónico, ¿correcto? Acá en este extremo está el balón, ¿correcto? Yo no lo desarmé, no lo demostré, digamos. En algún momento lo vamos a poder ver, ¿sí? Muy bien, bueno, acá les dejo un esquemita de un libro, está mostrando cómo se va llenando el colon. La realidad es que nosotros no tenemos esta visualización, como les mencioné antes, al momento de instilar el contraste dentro de la cavidad colónica, ¿correcto? Acá lo que está mostrando el libro es cómo va bajando la cantidad de contraste cuando se la voy a introducir al paciente, ¿correcto? Ven que necesito que el sachet esté más arriba del cuerpo para que pueda bajar y llenar el colon, y si quiero vaciar el colon, que es lo que debo hacer en una parte del estudio, y que no ingrese más bario,
lo que hago es descender el sachet, entonces el líquido va a descender y va a ir de vuelta al sachet, ¿correcto? Ahora igual lo vamos a ir viendo eso. Esto es un esquema como para ustedes, que lo chusmeen, un poquito nada más. Bueno, acá les voy a mostrar cómo empezamos el estudio. Esperen que voy a sacar de vuelta el láser. Acá está filmado cómo el médico está comenzando el estudio. Ya se le administró la buscapina al paciente, ya se le introdujo la cánula al paciente y lo que vamos a proceder es a instilar el sulfato de bario dentro de la cavidad colónica, ¿correcto? Lo voy a dejar que el médico hable y después yo voy a dar alguna explicación a posteriori, ¿sí? Espero que se escuche lo que dice el doctor. Muy bien, ahí vamos. Se ve la punta de la cánula y se ve la ampolla en medio. No suelta la red. Bueno, Manso, no estoy haciendo la discutida. Por eso, dale la discutida. Ahí va. Vamos a hacer shock. Sigue el contraste, mira que va a subir. Ten en cuenta que a partir de ahora va a ir buscando que descender. Ahí va. ¿Tiene restos, eh? Sí. Señor. Cuando llegue al ángulo hepático, ahí vamos a cortar el paso del contraste. ¿Para qué? Para que el ciego no se nos llene mucho contraste. Bueno, no nos queda mucho volumen acá en la cajita, pero Si no me llega más que tú. igual ahí está bajando. Bajamos esta chica. Corre. Muy bien. Bueno, no sé si se habrá podido escuchar mucho al doctor. Yo lo voy a reproducir de vuelta y voy a explicar lo que pasó. Y vamos a terminar esta parte de colon por enema acá, ¿sí? Para que no sea tan largo. Y después vamos a seguir con el procedimiento y la patología, ¿correcto? Así lo van chusmeando tranquilos, ¿sí? No quiero agobiarlos tampoco con tanta información para que vayan comprendiendo. Yo les voy a explicar bien ahora qué fue lo que hicimos. Les recuerdo que ya se procedió a medicar al paciente, se le dio la buscapina, se le introdujo la cánula y el paciente está boca arriba para que le introduzcamos el sulfato de bario en el marco colónico, ¿correcto? Me interesa destacar lo importante, que entiendan ustedes la importancia de la realización del estudio en radioscopía. Ven cómo es dinámico. Yo, a medida que estoy ingresando el líquido, estoy viendo y ya ahí estoy estudiando parte del colon. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que yo empiezo a introducir el medio de contraste y si hay alguna patología grave, quizás el contraste no progresa, o sea que no puede continuar adelante desde cierta porción a otra porción, ¿correcto? Por ejemplo, una imagen tumoral. Hay tumores muy agresivos que se encuentran avanzados, entonces ya el paciente viene con ciertos problemas, entonces al momento yo de realizar el estudio ya me encuentro con esa patología y la realidad que casi que el estudio termina ahí porque muchas veces no puedo, digamos, atravesar esa lesión, o sea que no puedo hacer que el líquido continúe hacia el resto del colon, ¿correcto? Tampoco mucho cuidado, obviamente esto es un estudio médico, nosotros no participamos, somos colaboradores de los doctores, pero el médico lo que tiene que tener mucho cuidado es en no forzar el pasaje de sulfato de bario si hay una lesión, porque podemos, digamos,
destruir, podemos dañar esa lesión aún más de lo que está. Entonces hacemos una perforación intestinal, el bario va a salir hacia el peritoneo y complicamos la realidad del paciente. Y bueno, ya bastante complejo está el paciente para que nosotros colaboremos en perjudicarlo aún más, ¿correcto? Así que eso es un cuidado muy importante del médico, ¿correcto? Bueno, voy a volver a reproducir, si me permiten, y le voy a explicar un poquito, también para que presten atención a algo que estábamos mencionando mientras grabábamos esto, que el paciente tiene restos, o sea que tiene algún pedacito, ¿sí? Si me permiten, de materia fecal, ¿correcto? No influye porque ya lo tenemos visto, entonces digamos que no nos va a complicar la imagen. Ya sabemos que eso está ahí. Pero si tenemos muchos restos, va a ser mucho más complejo y el estudio va a ser bastante más sucio también. ¿Sí? Bastante desagradable para nosotros, sobre todo, ¿sí? Que estamos trabajando. Muy bien. Bueno, vamos a reproducir de nuevo. Ahí ya está la cánula. Recuerden que la imagen que yo voy a tener en el monitor va a ser una imagen negativa, ¿correcto? Ven que el aire lo veo blanco. El aire lo veo blanco, entonces voy a tener una imagen negativa y el bario lo veo negro. Ahí se ve la cánula. Esta es la cánula. Ven el bario. Por eso es un medio de contraste, me permite visualizar la estructura que si yo no hiciera esto no la podría visualizar. La región del recto, región del sigma que pega una vueltita y ahí ya voy hacia el colon descendente. Eso que está ahí es resto de materia fecal. ¿Lo ven que va flotando? Es un resto de materia fecal, ¿sí? Colon descendente. Recuerden que voy al revés de la anatomía, ¿correcto? Estoy por... Acá se ve una sombrita como el doctor va batiendo el sachet de bario, no sé si lo pudieron ver, y lo tiene alto para que el líquido pueda pasar. Estoy en la flexura esplénica, desciende un poquito y voy a estar en el colon transverso, y en algún momento cuando lleguemos a la flexura hepática o al ángulo hepático, el doctor va a bajar el sachet, ¿para qué? Para que no pase más líquido, ¿sí? Y después van a ver otro detalle, ven, ahí ya estamos cerca de la flexura hepática. Si pudieron escuchar antes, ahí dice bajamos el sachet. ¿Ven? Estoy con el stop de contraste ahí. ¿Qué hago? Muchas veces, como les dije, lo pongo de perfil o a veces, ven, acá está la mano del doctor, masajea la región de la flexura y ven cómo empieza a progresar el contraste. Entonces, el contraste que llega al colon ascendente, ¿sí? Y a la región del ciego, llega una cantidad tolerable para el colon, entonces en general la válvula ileocecal no se va a ver afectada o comprometida para que deje pasar el bario hacia el intestino delgado, ¿correcto? Es importante entender eso, ¿sí? Muy bien, como para tener una introducción para lo que va a continuar posterior a la introducción del sulfato de bario en el colon, luego se hace una evacuación del colon, o sea que gran parte del contraste que yo introduje, voy a bajar el sachet de colon y lo voy a poner al paciente en primera instancia en decúbito lateral izquierdo y ahí le voy a indicar que empiece a hacer fuerza como para ir al baño. ¿Para qué? Para que este contraste que yo introduje empiece a salir y se meta nuevamente en el sachet que utilizamos, ¿correcto? Hay pacientes que nos resulta más fácil evacuar, otros no tanto, se va jugando mucho con las maniobras. Igualmente, algo que ustedes tienen que tener en claro es que no se vacía la totalidad del colon. O sea, si yo introduje 300 mililitros o centímetros cúbicos de sulfato de bario, no es que voy a expeler los 300 centímetros cúbicos de sulfato de bario, ¿correcto? Va a quedar una cantidad que a mí me va a servir luego para realizar la segunda etapa del estudio, que va a ser la adquisición de las placas en doble contraste, o sea, con aire, ¿sí? Bueno, tenemos casi una hora de clase, así que voy a dejar la clase acá. Se hacen muy largas, me interesa que es muy lindo esto, es muy interesante y trato de ser lo más claro que puedo, como les dije. Entonces me llevan mucho tiempo la explicación. Así que vamos a dejar para
una segunda etapa, el evacuado y cómo continúa el estudio en cuanto a cómo introduzco el aire en el marco colónico, ¿correcto? Bueno, los dejo acá, chicos. Espero no me odien, que tengan que escucharme tanto y verme tanto, sobre todo escucharme tanto todas las veces que nos juntamos. A mí me gusta mucho, espero que a ustedes también, pero bueno, no me queda otra, como les digo, que extenderme a veces un poquito más, ¿sí? Así que bueno, les dejo un gran saludo, chicos, y nos estamos viendo en las reuniones periódicas que tenemos, ¿sí? Cuídense mucho y cuiden a los suyos, por favor, ¿sí? Saluditos.